Espero que se encuentren excelentemente bien donde quiera que estén, con el gusto y el placer de saludarlos a través de este videoblog de desarrollo humano y salud integrativa. El día de hoy con un tema que estoy seguro que te va a apasionar, que te va a interesar, que he titulado El beneficio científico de las prácticas contemplativas, entre las que podemos encontrar como las más populares aquí en Occidente, la famosa meditación, el mindfulness que está en boga, la práctica de la yoga, el famoso tai chi o también conocido como tai chi chuan, y el Qigong, también conocido como Qigong. Vamos a hablar de estas prácticas contemplativas en los siguientes minutos desde la perspectiva de la mente científica, desde el mundo de las neurociencias, de la neurociencia. Vamos a empezar hablando sobre, muy a grosso modo, sobre qué es la neurociencia. La neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que de forma multifuncional, de forma integrada, estudian el sistema nervioso y sobre todo la funcionalidad cerebral. Entre estas disciplinas científicas podemos citar para nuestro tema importantísimo la neuroplasticidad, la neurociencia contemplativa. La neurociencia contemplativa que es el área de la neurociencia que se encarga de estudiar las disciplinas contemplativas. También tenemos otras muchas como la neurolingüística, tenemos el neuroaprendizaje, tenemos el neuromarketing, tenemos las neuroventas, tenemos la neurofisiología, tenemos el neurodesarrollo, por citar solo algunas de las muchas disciplinas de las neurociencias. El conocimiento del cerebro ha dado un salto gigantesco a partir del desarrollo de la tecnología. Los servidores más poderosos, el potencial que hay ahora para manejar gran cantidad de datos en términos de multimedia, los avances tecnológicos como el electroencefalograma, que es una serie de capuchón que tiene conectados muchos electrodos que pueden medir el potencial eléctrico, la actividad eléctrica del cerebro y que es registrada a través de una interfaz conectada a una computadora y que mide la actividad eléctrica, las frecuencias cerebrales conocidas hoy, las más populares, beta, alfa, teta y delta, y que nos puede dar santo y seña de la actividad cerebral y de su funcionamiento fisiológico. Se ha estudiado ya el aprendizaje en el cerebro, se han estudiado problemas fisiológicos, se han estudiado el sueño, por citar solo algunos de ellos. Tenemos también las resonancias magnéticas funcionales, que son un tipo de bobina de imán que genera un campo que a partir de ondas de radio nos puede dar imágenes en tiempo real incluso imágenes tridimensionales de cómo está funcionando el cerebro. Podemos ver, por ejemplo, aquí algunas de las imágenes, cómo se ven los tipos de corte, cómo se ven los imágenes tridimensionales, las zonas que se encienden a través de la vascularización y de la actividad eléctrica del cerebro, y cómo nos pueden dar a través de la neurofisiología una idea muy clara de qué zonas del cerebro se están encendiendo y cuál es la función que estas zonas tienen en el mismo. Para poder estudiar las neurociencias contemplativas, científicos como Richard Davidson se situaron en 4 disciplinas torales. Una de ellas tiene que ver
la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de modificarse consciente o inconscientemente a partir de nuestras experiencias. Las experiencias, la repetición de las mismas, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los recuerdos arraigados, el contexto en el que crecimos, nuestra educación, nuestra cultura, nuestras ideas religiosas, nuestro entorno social, va a tener que ver mucho con cómo se modifica y cómo se desarrolla nuestro cerebro. No es lo mismo el cerebro de una persona que nació en Asia que el cerebro de alguien que nació en Europa, que el cerebro de alguien que nació en América, el cerebro que alguien que nació, por ejemplo, en México, que el que vive en México, pero en la ciudad de Monterrey, o en Guadalajara, o en la ciudad capital, porque muchos factores en su conjunto van a tener que ver con cómo se desarrolla el cerebro. No es lo mismo el cerebro de un cirujano que el cerebro de un escultor, que el cerebro de un matemático, que el cerebro de un científico, que el cerebro de un taxista. Van a desarrollar a partir de su experiencia y de su funcionalidad diferentes zonas cerebrales que se van a ver mucho más activas. Así que esto nos puede decir que cada cerebro desde el punto de vista de la neuroplasticidad es distinto, aunque su fisiología sea similar. Tenemos también la importancia de la epigenética, que es esta ciencia que ayuda a estudiar el cerebro desde el punto de vista, desde los procesos bioquímicos que suceden en el mismo, desde la secreción de los neurotransmisores y de los distintos tipos de hormonas que hay, y cómo estas tienen que ver con el desarrollo de la fisiología y muy en particular de nuestro cerebro. Otro tema importantísimo que es el de la bidireccionalidad mente-cuerpo, es decir, cómo la fisiología cerebral y los bioquímicos, los neurotransmisores, las hormonas que segrega el cerebro tienen la capacidad de generar cambios en nuestra fisiología, y cómo a su vez nuestra fisiología, a través de la nutrición, de la actividad eléctrica, del ejercicio, de los hábitos que tenemos, puede también modificar nuestra funcionalidad cerebral. Así que esta interfaz mente-cuerpo, cuerpo-mente es importantísima también para poder entender el estudio del cerebro, pero también la práctica contemplativa, que es el tema de nuestro estudio. Un tema que es muy polémico, que ha sido punto de partida de muchos debates a nivel psicológico, a nivel científico, a nivel fisiológico, a nivel filosófico, que es la bondad o no innata que tiene el ser humano. Desde el punto de vista de la filosofía budista o oriental o asiática, el ser humano tiene una tendencia innata desde su nacimiento hacia la bondad. Entonces, estos 4 puntos torales, la neuroplasticidad, la epigenética, la bidireccionalidad mente-cuerpo y la bondad innata del cerebro, son temas que se estudiaron, que estudió Richard Davidson, que es un neurocientífico de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, que tuvo la oportunidad, a petición del 14º Dalai Lama en el año 2000, de poder estudiar en tiempo real a expertos meditadores budistas con una experiencia de más de 10.000 a 35.000 horas de meditación.
Entonces, a petición del Dalai Lama, Richard Davidson estudia a los meditadores expertos y a los no expertos para poderle dar al mundo occidental las bases científicas y los beneficios de la práctica contemplativa. Y producto de esta experiencia surge un personaje muy interesante que se llama Matthieu Ricard. Matthieu Ricard es un monje budista y también un biólogo molecular que estudió en Francia, que estuvo muy cerca de un premio Nobel y que además dejó su práctica profesional para dedicarse 40 años a la meditación budista. Él fue sometido junto con otros monjes tibetanos a estos estudios de electroencefalogramas y de resonancias magnéticas, y se pudo estudiar a nivel científico y se pudo demostrar el beneficio a nivel científico de estas prácticas. Aquí podemos ver algunas de las fotografías que podemos encontrar. Vemos a Matthieu Ricard. Aquí está Matthieu Ricard, aquí vemos a Richard Davidson, aquí está Matthieu Ricard también, y vemos cómo están también algunos otros monjes tibetanos siendo sometidos a estos estudios donde se les pedía que meditaran, que estuvieran meditando, y en ese estado meditativo incluso se les sometían a pruebas de ruido, de pasividad, de música, y bajo diferentes estímulos, y se pudo ver en tiempo real qué zonas del cerebro se activaban y cuáles eran los beneficios de ellos al meditar. Y también se hizo lo mismo con gente no meditadora, y los estudios comparativos dieron resultados maravillosos, entre los que te voy a citar la diana de la práctica contemplativa, que es el desarrollo. Uno de los puntos es el desarrollo de la atención, de la conciencia permanente, de la atención focalizada, del estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente. Tiene también la disminución del estrés patológico. Aquí quiero aclarar que el estrés por sí solo no es malo. El estrés es un mecanismo de autorregulación, de supervivencia biológica que hemos desarrollado los seres humanos, y que trae beneficios para nuestra supervivencia. El estrés por sí solo no es malo. Lo que se vuelve negativo es el estrés crónico o el estrés patológico, que es el que con la práctica contemplativa se puede disminuir. Se ha comprobado también que estas prácticas tienen una incidencia muy poderosa en el desarrollo de habilidades sociales, en el desarrollo de la regulación emocional, es decir, la empatía, el amor, la compasión, y también en el aprendizaje acelerado. Puntos más específicos: beneficios de las prácticas meditativas para tu salud y para tu desarrollo personal. Tenemos, por citar algunos, en materia de aprendizaje, que está muy de moda ahora a nivel mundial, que fue el resultado de este tipo de estudios. Las nuevas tendencias, los nuevos modelos educativos a nivel mundial, en Canadá, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, tienen que ver con los conocimientos de neuroaprendizaje, que es el cultivo de las habilidades sociales, el desarrollo de las habilidades emocionales, el aumento de la inteligencia y la creatividad, el aumento de la memoria y el aprendizaje. Otros de los beneficios que se pueden encontrar está el desarrollo de la atención focalizada, la autoconciencia, el aumento de la autoestima y la confianza, la eliminación de pensamientos rumiantes u obsesivos, que tiene que ver con la ansiedad, con los trastornos obsesivos compulsivos y problemas de tipo emocional, depresiones. Se ha comprobado que la práctica meditativa tiene una influencia sustancial en su disminución. Tenemos también los aumentos de los estados de felicidad
y pensamientos positivos, el desarrollo de la capacidad de autorregulación, de poder manejar nuestras emociones, que por sí solas no son, tampoco son malas, son un proceso también de adaptación, pero el poderse enojar en el tono adecuado y soltar el enojo en el momento adecuado es importantísima, por ejemplo. Entonces, la capacidad de autorregulación, la capacidad de fortalecimiento del sistema inmunológico, se ha sometido a practicadores de meditadores profesionales, se les han incubado microorganismos, virus, por ejemplo, de la gripe o de la influenza, y se ha comprobado que a diferencia de los no meditadores, tienen una capacidad de defensas por encima de lo común. El aumento de los niveles de tolerancia y el manejo de la frustración y la prolongación de la salud y la juventud, solo por citar algunos de los beneficios de las prácticas contemplativas. Ahora, las prácticas contemplativas que hay en Occidente y de las que tú puedes participar para obtener todos estos beneficios. Tenemos la más común, que es la meditación. En Occidente la meditación tiene que ver más con el ejercicio de desarrollo intelectual o de la gimnasia cerebral, pero en la filosofía oriental, estas prácticas tienen que ver más con el desarrollo de la conciencia y con el desarrollo de la espiritualidad. Podemos encontrar entre algunas de las prácticas meditativas la práctica del amor benevolente, la meditación del sonido primordial, que es el famoso Om, que es el sonido del cosmos, del universo, el sonido de la voz de Dios en la explosión del Big Bang cósmico. Tenemos la meditación vipassana, las meditaciones zen, la meditación trascendental, la meditación de la serpiente kundalini, o las meditaciones de los vórtices de energía conocidos como los chakras, en fin. Tenemos también, que está muy de moda aquí en Occidente, el famoso mindfulness. El mindfulness, que es el resultado de un trabajo que hizo Jon Kabat-Zinn en el año 79, donde él desarrolló un programa para manejo del estrés basado en las prácticas budistas y que se hicieron muy de moda. Él lo hizo esto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, y que tiene que ver con el desarrollo de la atención plena. Existe hoy en día muchas modalidades de mindfulness, mindfulness para el aprendizaje o para la educación en las escuelas, el mindfulness ejecutivo, el mindfulness para la salud, el mindfulness para la alimentación, en fin, tú puedes participar de cualquiera de estas actividades. Está la práctica de la yoga, existen más de 28 tipos de yoga. Yoga quiere decir unión, que tiene que ver con este asunto de a nivel mental, de la unión de los dos hemisferios, del famoso yin yang, de la totalidad o de la conciencia de la totalidad y del desapego a las cosas, de la disminución del ego. Tuve la oportunidad de estudiar la Kundalini Yoga en Instituto Sapin de la Universidad Autónoma de Chapingo, con la maestra Rosario, a quien le envío un gran saludo. Y existen otras disciplinas de la yoga, como el Bikram Yoga, el Ashtanga Yoga, la Hatha Yoga, que son todas también las posturas, el yoga ayurvédico, el Iyengar Yoga, el Bharata Yoga, la yoga integral, por citar solo algunas de las escuelas de yoga en las que tú podrías indagar y participar. Tenemos también el famoso Qigong o Qigong. Hay una confusión muy común entre el Qigong, que también se le conoce como el Qigong, y
el Tai Chi, que también se le conoce como Tai Chi Chuan. El Tai Chi Chuan es más una práctica de arte marcial. Y como práctica de arte marcial, tiene algunos estilos o escuelas, entre los que podemos destacar el estilo Yan, el estilo Shen, el estilo Wu, el estilo Sun. Es una práctica marcial, y el Qigong o Qigong es más una práctica de meditación en movimiento muy similar a la yoga, que también es una práctica de meditación en movimiento. La meditación en movimiento a partir del flujo del famoso Qi o Chi, que es la energía vital que corre por nuestros meridianos y que se activa fisiológicamente a partir de la circulación, es decir, de la vascularización de los vasos sanguíneos y del sistema nervioso. El movimiento de nuestro cuerpo, el movimiento de nuestra energía, del famoso del Ki, tiene una incidencia sobre nuestra salud física y mental. El Qigong o el Qigong es uno de los elementos de la medicina tradicional china. Un terapeuta en medicina tradicional china debe de saber, además del uso de las agujas o la acupuntura, de las moxas, o el uso de calor y ventosas, de los masajes, de la herbolaria tradicional, de la nutrición, la disciplina del Qigong o del Qigong. Entonces, esta es la diferencia entre estos dos sistemas. Tú puedes participar de cualquiera de ellos en el momento que lo desees. Ahora ya tienes una serie de herramientas y de conocimientos a partir de la perspectiva científica, del estudio de las neurociencias, muy en particular de la neurociencia contemplativa. Herramientas que te pueden servir mucho para tu desarrollo humano, para tu salud física y mental y para tu crecimiento personal. Espero que hayas disfrutado mucho de esta información y que participes en los talleres que de manera regular estoy dando, donde ahondamos muchísimo más de esto y donde te puedes seguir enriqueciendo. Muchas gracias. Que el universo te llene de bendiciones donde quiera que estés.